Sí. Bueno, el mapa geopolítico diera la sensación, sobre todo si uno mira Latinoamérica, que lo conceptual de la República, devenido luego de la Revolución Francesa, está presentando sus crisis. Sus crisis de representatividad política, sus crisis que obviamente llevan al autoritarismo, su crisis que ante la falta de soluciones la democracia no ha sabido responder y otorgar esa igualité, fraternité y solidaridad que las proclamas de la Revolución Francesa decían. Y esto es vistoso cuando uno da vueltas lo que es el mapa geopolítico del mundo, sobre todo lo que mira de Occidente, hasta en donde en Estados Unidos empiezan a observarse estas movilizaciones, pedidos que empiezan a tomar forma institucional cuando ingresan a un Congreso, que lo que tratan es de poner ni más ni menos que mordazas a la prensa. Hoy lo único que interesa, matar o cerrarle la boca al mensajero, que la gente no se entere. Ahora bien, el mundo cambió y los medios de comunicaciones tradicionales no tienen la hegemonía del mensaje. Hoy está atomizado de tal magnitud con el devenir de Internet y mucho más, que ha sido la tercera revolución industrial claramente, también en el tema de las redes sociales, y fundamentalmente hoy por hoy el aparatito que reemplazó el televisor, la radio, se llama celular. Pero parece que la política ha quedado asincrónica y sigue entendiendo o creyendo que lo que impacta es lo que emana de un televisor, lo que se escucha en un dial de radio, y en realidad lo que están observando son reproducciones de una emisora o de un lugar, pero a través de YouTube, a través de TikTok, a través de las redes sociales. No ya en su lugar de origen, que puede haber sido esta mesa, la radio, una frecuencia, etcétera, etcétera. Bueno, en Bolivia empiezan a aparecer estos sesgos de intentos de institucionalizar vía 3 proyectos la posibilidad de la entera libertad de expresión, y después van a ir por la anarquía de Internet, no tengan dudas, como lo ha hecho China, como lo ha hecho gran parte de Oriente. Nosotros estamos con Leopoldo Vegas, que puede compartir o no, analista justamente político de nuestro país hermano, que puede compartir o no mi mirada, por eso es el que sabe y está en ese lugar y está, por supuesto, ahí en Bolivia, para decirnos en qué consisten los proyectos y a ver de qué manera la prensa está temiendo que esto sea una ley mordaza. Leopoldo, querido, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por este contacto. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Bueno, hacía un preámbulo como para dar cuentas de que me parece que la política ha quedado totalmente asincrónica. Siguen mirando a los medios, vamos a decirle analógicos aún, por más que sean digitales, y no ven que está tan segmentado el mensaje, que es imposible, por más leyes que haya, tratar de amordazar o cambiar un discurso o evitar de que se propague o viralice. Bueno, Horacio, sí, como mencionó, hay 3 proyectos de ley acá en Bolivia que se encuentran en este momento en la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Cámara de Diputados específicamente, en la que hay serias amenazas a la libertad de expresión más que la libertad de prensa, porque está el proyecto 0305 referido a ahí sí va directamente a los periodistas, que si algún comunicador, propietario de medio, incurre en mensajes de racista, mensajes de odio o lo que se considere un agravio, va directamente al juicio penal. No, la ley de odio que quiso sacar la Argentina y que, bueno, las entidades intermedias y las organizaciones refutaron. Claro, acá se antepone también a una ley de racismo que fue aprobada y promulgada en octubre del 2010, en la que se pretendía también sanciona, pero no con la rigurosidad que establece esta. El proyecto de ley contempla que aquí existe la ley de imprenta y en caso de que ocurra
o suceda con un periodista, tendría que verlo un tribunal de imprenta. En este caso, este proyecto de ley elimina ese fuero y va directamente a la justicia penal. Y el otro proyecto que está preocupando es el 302, que se refiere a la criminalización en las redes sociales. Allí también cualquier mensaje, persona que con perfil falso, personas que emitan comentarios u opinión o un post o un video o un meme que sea considerado ofensivo, incitador a la violencia, al odio, también corre riesgo de enfrentarse a un proceso judicial con una sanción, una pena de cárcel de 4 a 7 años. ¿Cuál es el problema acá? Que los que van a estar, los que definen si Leopoldo, subite un poquito la cámara, que te noto que te estabas cortando todo. Exactamente, ahora perfecto, dale, te vemos. Ok, si lo que definen esto es lo que ellos van a mencionar a partir de ahora, una policía cibernética, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno y Ministerio de la Presidencia, o sea, más la justicia y la policía, que van a ser coadyuvantes en los procesos que ellos consideren que se atenta contra contra otro ciudadano, sería hasta comprensible, pero del momento que está en manos de autoridades políticas, esto ya tiene cierto sesgo, cierta intencionalidad. Hoy conversábamos con algunos entendidos también en este aspecto judicial, y ellos mencionaban que han revisado los 3 proyectos de ley y no encuentran un fondo jurídico que establezca las condiciones o justifique por qué se está aplicando esos proyectos de ley o se pretende aplicar esos proyectos de ley. Y la conclusión a la que llegan estos especialistas es que lo que se está buscando es un control, una censura previa, o como usted mencionó al principio, una intimación a los cuestionamientos, una coerción, intimación, una mordaza para que les tiemble cada vez que tengan el trabajo de la prensa es denunciar justamente los hechos de corrupción o los hechos de malvivir, lo que escapa a la ley. Bueno, hacemos una ley amplia para ajusticiar a quien denuncie, ¿no? Bueno. Pero ayer, por ejemplo, se consultó al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui del MAS, y él decía que él estaba en desacuerdo con ese proyecto, que fue presentado también por un diputado oficialista, Juan José Huanca, y bueno, pero fue admitido el proceso, el proyecto de ley está en debate público. Esto se conoce porque circulan a través justamente de las redes sociales estos proyectos, pero no porque un vocero de la Cámara de Diputados, un vocero del partido oficialista o un representante del gobierno mencione que no están de acuerdo con este proyecto que haya ingresado, sino ya ante la presión popular, ante la presión social, es cuando emiten ellos sus comentarios que no están de acuerdo. Entonces también es visto la gran Poncio Pilatos. Claro, como una forma de ir midiendo hasta dónde se puede llegar o no. Experimentos, ensayos. Correcto. Están haciendo Correcto. ensayos, porque esa era la segunda pregunta. ¿Esto es parte de lo que vos entendés que es un ensayo o juntarían los votos necesarios como para que el Parlamento apruebe este tipo de leyes? En este momento hay una división en el movimiento del socialismo entre la bancada de Luis Arce y la bancada de Evo Morales. Cuando Evo Morales, ya algunos de sus diputados mencionaron que no estaban de acuerdo, esto dificulta la aprobación de algunos proyectos de ley, como en este caso de los que estamos hablando, porque ya ellos se muestran públicamente como que están en desacuerdo. Aunque cuando algunos proyectos conviene al movimiento del socialismo, al partido gobernante, se unen, como ocurrió con la reglamentación para las elecciones judiciales, que en 6 horas fue aprobado ese reglamento y en estos momentos están para la elección judicial. ¿Y por qué se unen allí? Porque corresponde, o a ellos ven por conveniente, mantener la justicia tal y como está, sin introducir cambios. Hay un movimiento ciudadano también
que impulsa un proceso de elección o de referéndum, mejor dicho, para introducir cambios en la elección del sistema de los representantes del órgano judicial, de alto magistrado del órgano judicial, pero con este proyecto o con este reglamento aprobado en la Asamblea Legislativa prácticamente descarta que haya mayores avances en esta iniciativa ciudadana. Entonces Total, vos, allí por ahora lo ves como un ensayo, hasta dónde calza, hasta dónde corre y a cuánto de salir quedaría para un posterior intento. Sí, porque hay lo que está tratando de hacer el gobierno realmente. El año pasado, no, en 2021, finales de 2021, el gobierno fue obligado a derogar una ley de legitimación de ganancias ilícitas, porque esta ley también cometió una serie de hechos inconstitucionales. Por ejemplo, un ciudadano podría estar siendo investigado con sus bienes congelados o se enteraba solo cuando le congelaba sus bienes que estaba en un proceso contencioso, un proceso judicial o un proceso tributario. Y ante las protestas ciudadanas, esta ley fue derogada por el gobierno y ahora haciendo ver que se están cumpliendo o se deben cumplir con ciertas instancias internacionales, se está intentando reponer el proyecto. Esa ley fue fraccionada en 3 proyectos que son los que en este momento se quieren colocar en debate, pero ya hay movilizaciones. Hoy en Santa Cruz, por ejemplo, ya hubo un bloqueo el ingreso al aeropuerto internacional por un grupo de ciudadanos que se oponen a esta medida. Para mañana, para miércoles, pasar blanco sobre negro, Leopoldo, si el Congreso aprobase todo este paquete de medidas y leyes, un comunicador que no es del favoritismo del gobierno, no solamente puede ser intimado, pseudo caso penal de hasta 4 años de prisión, sino que además, antes de notificar o apenas se notifica esto, le embargan los bienes, por las dudas. Sí. Es decir, arrancaría la parte que nosotros conocemos, sí, la civil y la penal en simultáneo. Además de la sanción penal, también existe el congelamiento de bienes, confiscaciones. La parte civil. Claro, la parte civil y la parte penal. O sea que ellos lo que no quieren es más periodismo. Que nadie hable de lo que ellos hacen o deshacen ahí adentro. Muy democrático todo. Por eso te digo, va más allá del periodismo, porque ya cuando alcanza también las redes sociales contra la libertad de expresión total del pueblo. Sí. A cualquiera le cabe el saco. Correcto. A cualquiera que opine diferente del gobierno, te intiman, te demandan penal y civilmente, y hasta te confiscan los bienes si dan cuenta de que el IP era tuyo. Está todo muy bien, che. Bueno, por ahora ese ensayo, acá claramente la respuesta es la contrafuerza, ¿no? Veíamos la Asociación de Periodistas Reunidos en La Paz que denuncian este tipo de hechos. No sé qué otras organizaciones se están poniendo en pie de resistencia, vamos a decirlo así, o qué opina la sociedad civil en su conjunto, si le mueve al perímetro o no le importa nada, ¿no? No, por eso te decía, yo hoy en Santa Cruz hay un grupo de ciudadanos denominados autoconvocados que bloquearon el ingreso al aeropuerto internacional. Correcto. En protesta por este hecho. Ya los médicos también se suman. Bueno. Para mañana miércoles está convocada la Asociación Nacional de la Prensa, que aglutina a los propietarios de medios, la Asociación de Periodistas y otras organizaciones, incluso comerciantes que están haciendo fuerza para evitar a lo que ellos denominan desde ahora las leyes malditas, que son estos 3 proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa para su debate. Leopoldo, querido, gracias por este contacto, igual que siempre, un placer y a entera disposición. Ha sido muy amable una vez más. Bueno, muchas gracias. Un saludo, que tengan buenas tardes. Igualmente. Leopoldo Vegas, analista político en Bolivia, donde se está realizando distintas movilizaciones de distintos sectores, autoconvocados, médicos, también en otra serie de profesionales, los colegios, que están resistiendo lo que es parte esencial de la democracia. Lo que está en jaque ahí es la democracia. O sea, no opinás a favor del gobierno, disentís, opinás en contra, te demandan, o tienen la facultad de demandarte penalmente, hasta con 4 años de prisión, y si no te gusta, también te embargo primero los bienes. O sea, te dejo en pampa, en la vía y en la cárcel. Fantástico. Hay más en esta edición del Explorador.